realmente unos datos escalofriantes que imprimí y revisé esta mañana y que nos hablan de cerca de 2.000 personas que estaban infectadas con el coronavirus murieron en los Estados Unidos en las últimas 24 horas. La Universidad Johns Hopkins, que está haciendo seguimiento minuto a minuto de toda esta situación en los Estados Unidos, es la que presenta este informe. Mire, 1.934 muertes en las últimas 24 horas. Es una cifra récord en todo el mundo. En ninguna parte del mundo desde que estaba el COVID-19 afectando, había muerto tanta gente en un solo día. Gran parte de estas personas, de estos fallecimientos, se produjeron en los Estados Unidos, en Nueva York exactamente, en el estado de Nueva York. Allá hasta hace varios años, una persona de esta casa, un miembro de la familia Canal 12, estamos hablando de Jonathan Padilla. Vamos a establecer contacto con él vía Skype y obviamente después de el saludo y el abrazo fraternal a la distancia, lo primero que queremos preguntarle a Jonathan es cómo está, obviamente, cómo se encuentra de salud, y lo saludamos afectuosamente. Jonathan, bienvenido a Hola Valledupar. A esta hora, aquí en Valledupar, Colombia, son las 8:07, bienvenido. Pablo, muchísimas gracias, la verdad me alegra mucho, gracias por esta oportunidad, volver nuevamente a la casa del Canal 12 y estar compartiendo, la verdad pues no las mejores noticias, gracias a Dios pues estoy bien de salud, al igual que mi esposa. Estamos acá en estas medidas, acatando una de las medidas más importantes impuestas en los últimos tiempos del aislamiento preventivo. Y ahí es donde encontramos la importancia. Les voy a hablar de datos que tuvimos ayer, porque los datos los están actualizando aproximadamente a eso de las 10 de la mañana. Dentro de una hora aproximadamente tendremos nuevos datos. Pero el día de ayer, el gobernador Cuomo estaba informando una noticia muy compleja que tenía que ver con el mayor número de personas fallecidas en un día, y esto fue pues en las 24 horas que transcurrieron del lunes a martes. 731 vidas colocó Estados Unidos, en este sentido pues el estado de Nueva York y Nueva York City. Entonces es una preocupación bien grande. Ya hoy los casos alcanzan los 140.000 personas infectadas, y estamos hablando solamente acá de Nueva York, en la capital del mundo, porque ya en los Estados Unidos ya el número ha alcanzado los 400.000 y más personas infectadas. El problema con Nueva York, Pablo, sí, y oyentes de televidentes del Canal 12, el problema es que Nueva York es la ventana del mundo. Como tal, nosotros desde hace mucho tiempo, antes de conocer la problemática, acá estaban ingresando personas de Wuhan, China, estaban ingresando personas de España, de Italia, por ser la capital mundial, por ser un punto de atracción turística, por ser un punto donde confluyen muchas personas a realizar cualquier tipo de negociaciones, y lo cual generó que ingresaran personas infectadas, que el virus se pudiera expandir con mucha facilidad. Inclusive las personas que llegaban a los hospitales eran tratadas sin ningún tipo de requerimiento, ningún tipo de normatividad biomédica, nada. Entonces los mismos médicos, los mismos enfermeros transmitían y ellos mismos se contaminaban. Esto de una forma u otra avanzó a una manera escalada. ¿Por qué tenemos estas altas cifras en estos momentos? Y muchos dirán, ¿por qué Nueva York tiene más cifras de contaminados que New Jersey? New Jersey está aquí cerca, New Jersey está aproximadamente a 2 horas. Pasa que el gobernador Cuomo y el mayor, el alcalde Bill de Blasio, tomaron la decisión de hacer grandes inversiones para detectar los casos en las personas y tomar medidas preventivas para aislarlos. Eso fue uno de los éxitos que ha tenido, por llamarlo así, para contener esta pandemia que va a pasos agigantados. Y así como lo notabas, uno de los días más dolorosos, las 24 horas más complejas en los últimos tiempos en los Estados Unidos han sido estas que han transcurrido con esa cifra tan elevada de muertes en los Estados Unidos. Nueva York registra un sinnúmero de casos, es impresionante, pero en todo Estados Unidos se han hecho más de 1 millón de pruebas
¿sí? Lo que ha permitido que se le pueda dar tratamiento a los pacientes con tiempo y de una forma también se puedan aislar y evitar que siga la propagación, ¿sí? Jonathan, ubíquenos un poquito geográficamente Nueva York, ¿cuántos habitantes tiene? Y alrededor de Nueva York, ¿cuáles son los estados más cercanos? Bueno, Nueva York es una metrópoli, puede tener aproximadamente como algunos 11 millones de habitantes. El estado, les voy a explicar algo, cuando hablan de Nueva York hay muchas confusiones. Sí. Está el estado de Nueva York, ¿sí? Que es un estado como decir el departamento del Cesar. Pero cuando hablan de Nueva York City, se refieren a los 5 condados que hacen parte de Nueva York. Y esos 5 condados son Queens, el Bronx, Brooklyn, Staten Island y Manhattan, ¿sí? Son los 5 condados que conforman New York City. Cuando hablamos de Nueva York, no que voy para Nueva York es el estado, pero también es Nueva York City. No solamente es Manhattan como tal, la capital del mundo. El condado que tiene en estos momentos más contaminados en el mundo y aquí en los Estados Unidos es el condado de Queens, acá donde yo me encuentro. Es un condado donde hay un asentamiento muy grande de latinos, especialmente de colombianos. Inclusive aquí en Jackson Heights hay una calle que se llama la calle Bogotá, por la afluencia de colombianos que hay en este sector de Queens. Infortunadamente, Queens en estos momentos tiene el índice más alto, está por encima de Brooklyn, que era el primer condado que se disparó frente a personas con la infección, pero ya en estos momentos Queens ha prácticamente sobrepasado a los otros 4 estados, ¿sí? En estos momentos, pues, la problemática es muy compleja. El estado Queens cuenta con muchas áreas. Yo estoy en el área de Rego Park, pero aquí muy cerca está el área de Elmhurst y es un área pues donde confluyen bastantes latinos, no solamente colombianos. Y el área de Elmhurst es donde más se han presentado casos. ¿Por qué? En este caso hay un hospital, el hospital de Elmhurst, y es uno de los hospitales más grandes de Queens. Y ahí es donde han llegado y han recibido a todas las personas que tienen el virus, que han estado infectadas y de una u otra forma han ayudado a que las cifras aumenten cada vez. Jonathan, y básicamente, ¿qué medidas, precisamente por estar usted en el condado que presenta el mayor número de contagios, qué medidas se están aplicando en estos momentos? Por ejemplo, acá nosotros tenemos en estos momentos el aislamiento obligatorio ampliado por el presidente Duque ahora el pasado lunes hasta el 27 de abril. Allá, ¿cuáles son las restricciones? ¿Usted cómo está haciendo para abastecerse, la movilidad? Porque se habla mucho de por qué se ha disparado tanto el tema de contagios. Usted al principio de la nota nos decía, es que a Nueva York entró muchísima gente cuando todavía no se sabía, no se habían cerrado fronteras, no se habían cerrado aeropuertos y bueno, llegó el virus masivamente, pero ya sabida la noticia, ya cómo se está controlando, qué medidas hay, básicamente donde usted está en el condado de Queens. Bueno, específicamente las medidas que ha dado el gobernador Cuomo, inclusive hace aproximadamente como 15 días, el mayor Bill de Blasio, él tomó la determinación de cerrar New York City, o sea, los 5 condados. Pero en esos momentos se interpuso el gobernador Cuomo y dijo que no era necesario. Tal vez si se tomaba esa medida, tendría que ser una medida para el Estado, ¿sí? Recordemos que este es un Estado federal donde tiene mucho poder también cuando el Estado toma sus propias determinaciones. En ese momento el Estado dijo que no. Ya cuando la situación se puso más compleja, ya entonces empezaron a hacer el llamado al aislamiento, ¿sí? El aislamiento social que llaman, el estar separados a 6 pies, que llaman acá, que son aproximadamente 3 metros. Cerraron inicialmente para el 20 de marzo todos los sitios que no fueran necesarios estar operando desde sitios de trabajo. ¿Qué querían buscar con esto? Que las personas continuaran contaminándose, porque es que uno aquí se monta en el metro y uno con facilidad encuentra en una cabina cerca de 50, 100 personas, y le estoy hablando de personas que han estado durante todo el día, personas contaminadas, y es muy fácil la contaminación, y más cuando no se tienen en cuenta pues las medidas. Entonces a veces es muy complicado manejar estos temas. Estamos hablando
hablando de la capital del mundo, de la ciudad que nunca duerme, donde hay muchos negocios, donde hay mucho turismo, pero la medida fue dura, fue restrictiva. Nosotros tomamos la decisión, nosotros trabajamos en una clínica, gracias a Dios pues somos los managers en una clínica de terapia de rehabilitación. Entonces ahí tenemos muchos contactos con pacientes. Nos mandaron para la casa porque ya los pacientes dejaron de asistir y nos mandaron a trabajar desde casa. Mandaron a todas las personas a que estuvieran en casa, que no salieran a la calle si no era necesario. Nosotros nos abastecimos el día 20 de marzo, ingresamos acá a la casa, hicimos una compra grande y aprovechamos para estar encerrados. Ya pasaron todos estos días y el sábado pasado ya pues ya llega uno que ya falta que el pimentón, que la cebolla, que para la sopa, entonces... Estaba hablando de 17 días. Correcto, aproximadamente 17 días encerrados, sin salir a la calle, acatando la norma, ¿sí? Entonces ya el sábado anterior, ya el sábado pasado, ya nos vimos en la necesidad de salir, nos colocamos las protecciones de seguridad, tapaboca, guantes. Pero está aplicando algo para ustedes poder salir a abastecerse. En el caso de Valledupar, por ejemplo, hay un pico y cédula. Con el último dígito de la cédula nosotros podemos 2 días a la semana salir al supermercado, hacer una diligencia bancaria urgente, una cita médica. ¿Allá aplica algo para, por ejemplo, el sábado, cómo pudo usted salir? Bueno, fíjate, Pablo, que en ese caso acá no está aplicando, no hay ninguna normatividad. Acá el aislamiento social es voluntario y es muy bien acatado, porque es que cuando uno entra a ver las noticias, encuentra el número de personas contaminadas, el número de muertes que está colocando la ciudad de Nueva York, uno toma temor de que uno pueda ser infectado fácilmente. Entonces, acá también es voluntario, allá no es obligatorio. No señor, aquí nosotros salimos, lo que sí nos recomiendan es que estemos a 3 metros de distancia de las demás personas. A propósito, en esta semana empezó a regir una multa de $1,000 por las personas que no estén acatando el aislamiento voluntario, que personas que estén juntas. Aquí las personas pueden salir. Hay abastecimiento, hay toda clase de alimentos, lo que usted desee, ¿sí? El único inconveniente es que toca hacer filas muy organizadas, entran 5 o 10 personas, hacen sus compras, salen, ¿sí? Pero no se necesita un número específico. Yo puedo salir todos los días si quiero. Pero obviamente no se recomienda por todo. Correcto. Y la prevención de cada familia pues es quedarse en casa. A nosotros nos dieron la opción de seguir trabajando, ¿sí? Sin pacientes, que entráramos, siguiéramos organizando todo en la oficina a puerta cerrada. Pero es un riesgo desplazarme desde mi hogar hasta las instalaciones de la oficina, son aproximadamente como 20 minutos caminando. Entonces en ese transcurso yo puedo adquirir el virus y no está bien, es por prevención. Es más, el número de personas que están muriendo en estos momentos fueron aquellas personas que se contaminaron al inicio, ¿sí? ¿Qué encontramos ahora? Las proyecciones decían que entre 200 y 300.000 personas iban a morir en los Estados Unidos producto del coronavirus, pero el aislamiento social ha provocado que la curva que están midiendo, que las proyecciones, empiece a estabilizarse. El aislamiento social ha sido un éxito acá en los Estados Unidos, a pesar de que no se ha cumplido con la rigurosidad del tema. Correcto. Entonces, discúlpeme, Jonathan, en lo que usted está diciendo, ayer precisamente escuchábamos con mucha atención al gobernador Cuomo decir que sí, fue un día terrible de muertes, pero... Mire, paradójicamente en el tema de cuidados intensivos, hospitalizaciones bajó, o sea, correcto. Ya en ese sentido era como algo alentador, y usted lo ha dicho, las personas que están muriendo era que ya habían contraído el virus desde hace varias semanas atrás, varios días atrás. Y los desobedientes, aquellas personas que estaban desplazándose sin necesidad, porque en muchas oportunidades se le ha dicho a las personas no se desplacen. Mire, nosotros hemos estado haciendo llamadas a los pacientes, a personas muy cercanas, y nos hemos encontrado con la noticia de que muchos de ellos han fallecido.
a raíz del COVID-19, y esas personas estaban asistiendo a las clínicas de rehabilitación y uno tenía contactos con ellos. Entonces uno con facilidad está expuesto a contaminarse. Sí. Yo realmente no sé si mi esposa o de mi parte estuvimos contaminados y sanamos. No sabemos, porque yo la prueba hasta el momento no me la he hecho. No. Si hay pruebas, se hacen con facilidad, pero no quiero exponerme, no quiero estar allá afuera. Síntomas ninguno, Jonathan, síntomas ninguno. Usted le soy sincero. Claro que ahora uno con un estornudo se asusta más de la cuenta. Uno con una rastriña en la nariz, uno se alerta. Así es. Yo en el mes de febrero, gracias a Dios, Dios me dio una bendición. Apliqué para una beca en la Universidad La Guardia. Salí clasificado, hice el examen, pasé y estuve estudiando, y me tocaba trasladarme en metro todos los días. No sé si durante esos días pude adquirir esta enfermedad, espero que no. Estamos hablando de este año. Bastante mal. Sí, eso fue en el mes de febrero, antes de que cerrara la universidad. Okay. Entonces yo me desplacé con mucha frecuencia, iba a mis clases, y de un momento a otro caí y estuve como 2 semanas muy pero muy mal con los síntomas, muy pero muy mal. Mi compañera también sufrió los síntomas, no tan fuertes como los míos, pero bueno, gracias a Dios, hoy nos encontramos bien, no tenemos síntomas hasta el momento. Eso fue, estoy hablando en febrero, cuando se estaba propagando, cuando ya estaba propagada acá en los Estados Unidos, en Nueva York, donde había muchas personas que estaban contaminadas, pero no conocían los efectos ni cómo se iba a desplazar esta problemática y esta pandemia. Jonathan, mire, antes de ayer fue el último contacto que tuvimos con Laura Calderón, nuestra colega. Ella está, me cuenta, 4 horas y media en carro de Nueva York. Ella está en Georgia, y nos decía que al principio, cuando comenzó todo este crecimiento exponencial en Nueva York, allá en Georgia, se temía por parte de las autoridades que llegara muchísima gente desplazada a los estados cercanos a Nueva York, entre esos Georgia, como me decía ella, 4 horas y media, póngale usted, de Valledupar a Barranquilla en carro. Y usted, por ejemplo, particularmente en algún momento, cuando comenzó desaforadamente a crecer y a conocerse los casos en Nueva York, ¿pensó de pronto usted en algún momento desplazarse en algún estado, a algún estado cercano mientras pasaba todo esto? Bueno, Pablo, sinceramente, tal vez no nos dio la mente en esos momentos para tal vez analizar esa situación, porque estuvimos siempre al frente de 2 clínicas, que gracias a Dios estamos acá, pues, colocando en nombre alto de los colombianos. Estamos acá, pues, trabajando, ayudando a las personas, haciendo una obra social muy pero muy importante, y la verdad estuvimos tan ocupados cuando se despegó esta pandemia, que igual nosotros estuvimos trabajando, como les contaba hace unos momentos, teníamos contactos con muchos pacientes que estaban contaminados sin conocerlo, y estuvimos todo el tiempo en ese orden de que era necesario ir a trabajar, ir a ayudar, ir a servir, y no pensamos, ya cuando nos dicen, bueno, ya dieron la orden que iban a multar los sitios que estuvieran abiertos, pero igual nosotros no teníamos esa restricción, podíamos seguir laborando, pero ya los pacientes tenían miedo de contaminarse y dejaron de asistir a las clínicas, por lo cual ya nos tomamos la decisión de venirnos a casa y ya hicimos compra y para el encierro. Ya uno, después estando acá, ya se siente un poco más seguro, gracias a Dios. Sí, no, y aguantarse, realmente las limitaciones lo comprendemos, cuál puede ser el temor ante tanta situación. Es nuestro el temor cuando apenas se reportan, dice uno apenas, acá en Valledupar, 17 casos, ya ayer se nos informaban de 3 casos ya recuperados, es decir, en estos momentos hay solamente pues 14 casos en comparación con otras ciudades de nuestro país, y ni qué decir de usted allá. Nosotros sentimos ese temor, nos imaginamos usted pues la zozobra y los suyos, pero lo importante es acatar las medidas que esto va a pasar más pronto que tarde, ojalá, y Dios tiene el control. Pablo, y esta es
Fíjate que esta es una de las épocas más lindas que se pueden disfrutar acá en Nueva York, en los Estados Unidos. Ya la primavera, esto da ganas de salir en primavera, es una época muy hermosa, pero ayer cuando salíamos había una tristeza en Nueva York, las vidas que cada vez se van aumentando esos números, que uno muchas veces ve números, pero cuando uno lo toca, por ejemplo, antes de ayer que me enteré del fallecimiento de una persona que nos apreció mucho, que falleció, la verdad uno lo toca de una manera impresionante, saber que hablar uno con personas y personas que tienen dificultad para hablar, amigos de uno, no pueden hablar, el sufrimiento, todo eso nos entristece, nos toma el corazón, nos coloca triste, y es el llamado que hacemos a que, por favor, en Valledupar, en el Cesar, en Colombia, las personas que nos están escuchando, no salgan, no salgan. Es que uno no dimensiona la facilidad con que uno puede transmitir y contaminar a otros, así uno no quiera, y uno termina siendo una contaminación impresionante con el simple hecho de estar uno en la calle, y es lo que debemos comprender en estos momentos. No lleguemos a estos números, aquí porque tienen máquinas donde en 5 o 15 minutos te detectan si tú tienes o no el virus, y te dicen si estás positivo, haz este tratamiento, te aíslan, no te puedes ir para una clínica. Aquí cuando ya entras a una clínica es porque estás mal, y si entras no sales, ¿sí? El familiar no puede ver al paciente nuevamente. Entonces, en Colombia tenemos una desventaja muy grande. Allá hacen un examen a los 15 días que tenemos respuesta, y en 15 días la persona ha contaminado a 10, y esos 10 contaminaron a 20 más, y esos 20 contaminaron a 100. Entonces, mientras estemos en casa, seamos preventivos, vamos a poder minimizar el golpe, ese golpe que estamos recibiendo. 731 muertes solamente en el condado en la ciudad de Nueva York. Entonces, muy triste. Seguimos orando, clamando a Dios y aprovechando estos tiempos de cuarentena también para compartir con nuestros familiares, con nuestros seres amados, y para buscar a Dios, que es lo más importante. Sin duda. Y esto último, Jonathan, usted sabe perfectamente, acá con mucho fervor en su ciudad, acá en Valledupar, estamos viviendo la Semana Santa de manera sui generis, totalmente distinta, porque, por ejemplo, antes de ayer, la misa del Santo Exeomo, imagínese usted lo multitudinario que es cada lunes santo acá en Valledupar. Acá transmitimos la misa y todo lo demás, pero obviamente sin personal. A propósito, y muy brevemente, porque tenemos un compromiso, y de verdad agradeciéndole muchísimo este contacto, Jonathan. Indupal ahora a las 8:30 entra con una sección de entrenamiento en casa que nos ha servido mucho para entretenernos, ya casi vamos con ella, pero brevemente, ese tema de la Semana Santa ya, ¿cómo se interpreta? Normalmente, pues no con esta pandemia, y ahora pues también, ¿cómo usted lo está viviendo desde allá? Bueno, Pablo, como ustedes sabrán, Nueva York, como capital del mundo, hay muchas culturas, por lo tanto hay muchas religiones. Acá hay una masiva de personas. Hay muchas personas que pertenecen a diferentes religiones. Entonces, como tal, los que toman la decisión de apartar la Semana Santa son aquellos creyentes y practicantes, ¿sí? Al encontrar personas que practican diferentes religiones, hablemos católicos, los que son evangélicos, los que son protestantes, los que son judíos, los que son musulmanes. Entonces, cada uno de ellos tiene sus tiempos y sus celebraciones. A cada uno, pues, en la comunidad latina que está, acostumbran, algunos sí, los que pertenecen a algunas iglesias, vamos a tomar un retiro, vamos a hacer esto, pero como tal, la Semana Santa es normal, ¿sí? Hay muchas personas que cierran y colocan, sí, no vamos a cerrar, no vamos a estar prestando servicio debido a que vamos a celebrar la Semana Santa, el Easter, que le llaman acá, que es la Pascua como tal, pero siempre hemos acostumbrado pues a tomar los días jueves, viernes, sábado y domingo para dedicárselos a Dios. Y qué bueno, pues en estos momentos no hay facilidad para que las personas estén viajando, desplazándose a otras partes, aprovechando el tiempo de Semana Santa, y sino que les toque, pues, gracias a Dios, compartir y hacer la verdadera Semana Santa en familia. Bueno, don Jonathan Padilla, realmente usted lo decía al principio de la nota, que lástima que nuestro reencuentro con su Canal 12 haya sido para
bueno, estas noticias y en estos momentos difíciles, pero bueno, Dios así lo determina, Él tiene el control, lo que Él determine perfecto está. Entonces de verdad nos encantó muchísimo volver a tenerlo, y muy seguramente pues como va a tener tiempo prudente, porque esto todavía no se sabe en el tiempo cuánto va a durar, pero creemos que aprovechando toda esta coyuntura podamos tener nuevamente contacto con usted y seguir muy de cerca cómo avanza la situación, y obviamente cómo está usted y los suyos y la gente cercana que lo rodea, Jonathan. Gracias, Pablo. Dios mediante, cuando retomen nuevamente luego de este periodo de Semana Santa, vamos a estar disponibles, vamos a estar haciendo más a menudo, hablando acerca de la situación que se está viviendo, de las medidas, de cómo se está comportando toda esta pandemia que está llevando al mundo a estar encerrados. Entonces vamos a estar, Dios mediante, la próxima semana. Aquí estamos disponibles siempre para llevar la información, y bueno, siempre de una u otra forma, así como tú lo decías, Pablo, los tiempos son de Dios, así como lo dice Eclesiastés 3.1, 3.3, Dios, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces Dios, el dueño de los tiempos, ha organizado para que sea de esta manera, y por aquí los estaremos acompañando siempre de corazón. Jonathan Padilla, desde la capital del mundo, siempre con mucho amor y cariño, pendiente de los acontecimientos también en Valledupar, y para llevar la noticia desde el centro y el foco de la pandemia en el mundo, que es Queens, Amherst y los Estados Unidos. Bueno, Jonathan, y un abrazo enorme. Por acá ya nos está escribiendo por el interno el máster, el maestro, el patrón. Sí. Adalberto, entonces que gracias a él pudimos pues hacer este contacto y este enlace. Entonces realmente me encantó también anoche cuando hablábamos con él, escucharlo de nuevo, porque teníamos rato de no escucharlo. Siempre es un agrado escuchar a su señor padre. Entonces un abrazo enorme, Jonathan. Igualmente, Dios me los bendiga, y ruede el video. Sí, señor, que no se nos olvide eso, por favor. 8:32 minutos en la mañana, Jonathan, gracias.